¿Y si te dijera que, cada mañana, al tocar tu propio rostro, estás abriendo una puerta invisible, un portal sutil, que puede determinar el tipo de energía que te acompañará durante todo el día? ¿Y si, sin saberlo, estuvieras iniciando un ritual ancestral, un código olvidado, capaz de limpiar no solo tu piel, sino también las memorias emocionales y vibracionales acumuladas en tu campo? Eso que hoy llamas rutina podría ser, en realidad, un acto de alquimia espiritual. Un rito de paso entre el sueño y la vigilia, entre el mundo interno y el externo, entre lo que fuiste ayer y lo que estás a punto de convertirte hoy. Lo que vamos a revelar ahora no es un truco estético, ni una superstición popular. Hoy hablaremos del agua y la sal, pero no como simples sustancias, sino como llaves vibracionales, herramientas sagradas, portadoras de frecuencias capaces de reordenar tu campo energético y restaurar la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El agua, ese fluido primordial, es mucho más que un líquido transparente. Es matriz, es vehículo, es guardiana de memorias ancestrales. Cada gota transporta la inteligencia de los ríos, de los mares, de la lluvia y de las lágrimas que tantas veces fueron derramadas como forma de sanación. La sal, cristal de la tierra, es estructura, es límite, es protección. Representa la fuerza que delimita el espacio energético, que sella, que transmuta. Cuando el agua y la sal se unen, nace un binomio alquímico, una fusión entre lo que fluye y lo que ancla, entre lo que disuelve y lo que protege. Al llevar esta mezcla a tu rostro, no solo estás humedeciendo la piel, estás trazando líneas invisibles de protección, estás disolviendo residuos emocionales, estás enviando al universo el mensaje de que eliges comenzar el día en presencia y en alineación con tu propia esencia. En este ritual, cada detalle importa. El recipiente donde preparas el agua, la pureza de la sal elegida, la temperatura, la respiración y sobre todo la intención. Porque el verdadero poder no está en la materia, sino en la conciencia que anima cada gesto. Al hacerlo con presencia, despiertas canales sutiles, disuelves bloqueos y comienzas a liberar las densidades invisibles acumuladas durante la noche. Pensamientos que no son tuyos, emociones heredadas, fragmentos de energía que, día tras día, se infiltran en tu aura sin que te des cuenta. Este es el primer paso de una limpieza, no solo física, sino vibracional. Una elección consciente de no cargar hacia el nuevo día las marcas emocionales de la víspera. Una forma de reprogramar tu campo, de redefinir la firma energética con la que vas a atravesar el mundo en las próximas horas. Porque al final, la manera en que te presentas ante el mundo comienza con la forma en que te presentas a ti mismo, en el silencio de tu primera respiración, frente al espejo, con las manos sumergidas en agua salada y el corazón despierto para todo aquello que aún está por venir. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas las notificaciones, también activas el compromiso con tu propio recuerdo. Los antiguos lo sabían, lo que hoy hemos olvidado. Cada gesto, cada acción, cada movimiento aparentemente simple, porta un potencial vibracional que va mucho más allá de la materia. En la visión de las antiguas escuelas de misterio, no existía el concepto de lo banal o lo rutinario. Todo era ritual, todo era lenguaje energético, todo era una elección consciente de interacción con las fuerzas invisibles que nos rodean. Al despertar, al encender una vela, al tocar el propio rostro con las primeras gotas de agua, cada movimiento era una invitación al despertar de la presencia. No era solo una costumbre, era una forma de realinear el cuerpo con el espíritu, de recordar al campo energético su verdadera frecuencia. Sin embargo, en estos tiempos modernos, hemos sido seducidos por la prisa, por la mecanización, por la ilusión de que solo lo grandioso o complejo tiene valor espiritual. Caímos en el engaño de creer que lo sagrado solo habita en templos lejanos, en ceremonias elaboradas o en textos antiguos e intocables. Y así,
Los pequeños rituales cotidianos fueron siendo olvidados, sepultados bajo la gruesa capa de la automatización emocional. El rostro, ese territorio que llevamos con nosotros desde el nacimiento, es quizá el altar más cercano a nuestra propia alma. Un espacio sagrado, donde lo invisible se manifiesta en forma de expresión, donde la energía interior toma forma, color y movimiento. En las antiguas tradiciones, el rostro era visto como un mapa, un registro vivo de todo aquello que el alma atraviesa, siente y absorbe. Allí están grabadas las alegrías no expresadas, los dolores silenciados, las palabras reprimidas, las miradas recibidas e incluso los pensamientos que nos atravesaron, aún sin nuestro permiso. Cada músculo facial, cada línea, cada microexpresión es una respuesta vibracional al mundo externo, y lo que pocos saben es que muchas de esas expresiones, muchos de esos gestos, no son realmente nuestros, son defensas construidas, máscaras emocionales, capas de protección frente a lo que fue sentido como amenaza, rechazo o juicio. El rostro, como un espejo emocional, capta, refleja y muchas veces retiene. Y cuando no existe un ritual consciente de limpieza, lo que debería ser un campo libre y fluido, se convierte en un espacio saturado, cargado, pesado. Las tradiciones antiguas nos advirtieron sobre esto. Sabían que no solo el cuerpo acumula toxinas, sino también el campo emocional y, sobre todo, el rostro. Por eso, antes de cualquier práctica espiritual, incluso antes de dirigir palabras a los dioses o iniciar una meditación profunda, los iniciados purificaban su rostro, no por vanidad, sino por sabiduría energética. Limpiar el rostro, en aquel tiempo, era mucho más que un cuidado físico. Era una elección consciente de retirar los velos acumulados, de disolver los residuos emocionales, de permitir que la verdadera luz del alma volviera a manifestarse. Y hoy, mientras el mundo gira a una velocidad vertiginosa, mientras nos perdemos entre notificaciones, noticias y estímulos constantes, somos invitados a recordar: el rostro con el que enfrentas el día es el mismo que los demás ven en ti y el mismo con el que el universo responde a tu llamado energético. El primer paso para recuperar tu soberanía vibracional comienza precisamente ahí, en la conciencia de que tu rostro es un portal entre mundos, entre lo interno y lo externo, entre lo visible y lo invisible, entre lo que fuiste y lo que aún puedes llegar a ser. Desde las primeras civilizaciones, el agua y la sal fueron reconocidos no solo como elementos de la naturaleza, sino como portadores de un código espiritual. Cada cultura, cada escuela de misterio, dejó su propia huella sobre el uso y el significado de estos dos elementos, que cuando se unen, forman una de las combinaciones alquímicas más poderosas de la Tierra. En el antiguo Egipto, por ejemplo, antes de que cualquier iniciado osara entrar en los salones sagrados, era obligatorio pasar por rituales de purificación con agua mezclada con minerales y cristales, siendo la sal uno de los componentes más importantes. Para los egipcios, este gesto no era una simple costumbre, era un proceso de reordenación vibracional. Ellos entendían que el cuerpo, como templo del alma, debía estar en sintonía con las esferas superiores antes de cualquier contacto con lo divino. Entre los hebreos, los baños de purificación conocidos como mikvaot también incluían la unión entre agua corriente y sal natural. Eran rituales de restauración espiritual, utilizados para limpiar no solo el cuerpo, sino también las capas invisibles de energía que se acumulaban tras experiencias de contacto con la densidad emocional del mundo. En la tradición védica, el agua era vista como una extensión del principio femenino divino, un símbolo de creación, fertilidad y pureza en movimiento. La sal, por su parte, se utilizaba como un agente de limpieza energética, capaz de absorber y neutralizar energías densas y mal calificadas. Los antiguos griegos no se quedaban atrás. La sal era considerada un regalo de Poseidón, una dádiva del mar, y también un símbolo de sabiduría ancestral. Empédocles, uno de los grandes filósofos presocráticos, incluía el agua como uno de los 4 elementos fundamentales que componían toda la realidad manifestada, incluida el alma humana. En las tradiciones de la alquimia occidental,
La sal representa el cuerpo, la estructura, la fijación, mientras que el agua simboliza el alma, el principio que fluye, que conecta, que da vida, juntas. Estas dos fuerzas reflejan el propio principio hermético de la unión de los opuestos, lo que se mueve y lo que permanece, lo que disuelve y lo que estructura, lo que limpia y lo que protege. Cuando llevas esta combinación a tu rostro, estás, simbólicamente, reconciliando esas polaridades dentro de ti. Estás permitiendo que lo que debe partir se disuelva y que lo que debe permanecer se fortalezca. Y si todo esto parece demasiado poético para ser real, la propia ciencia moderna nos ofrece un eco de esta sabiduría ancestral. El investigador Masaru Emoto, a través de sus estudios con cristales de agua, demostró algo que los antiguos ya sabían por intuición. El agua responde a la intención humana. Palabras, pensamientos, emociones, todo deja una huella en la estructura molecular del agua. Y cuando esa agua toca tu piel, ese campo de intención se comunica directamente con las capas sutiles de tu ser. Desde una perspectiva energética, el rostro funciona como una verdadera interfaz bioenergética. Es allí donde las frecuencias internas encuentran al mundo externo, y es a través de él que absorbemos o repelimos las vibraciones que nos rodean. Cada mirada que recibimos, cada palabra que nos impacta, cada emoción que no liberamos, todo queda registrado en ese campo. Por eso, el simple acto de tocar el rostro con agua y sal, hecho con conciencia, puede alterar instantáneamente tu frecuencia personal, puede disolver cargas acumuladas, restablecer el flujo natural de la energía y devolver a tu campo áurico la integridad que, en muchas ocasiones, ni siquiera percibes que has perdido. Esa es la verdadera esencia de este ritual, no un capricho, sino una elección vibracional. Una alineación entre el cuerpo físico y los campos sutiles, entre lo que sientes y lo que manifiestas. Cuando decidimos transformar el acto de lavar el rostro en un ritual de purificación energética, cada detalle adquiere un nuevo significado. El recipiente que eliges, por ejemplo, no es solo un utensilio, es el primer guardián de tu intención. Prefiere utilizar un cuenco de cerámica o de vidrio. Ambos materiales poseen una estructura vibracional más estable, capaz de preservar y amplificar la frecuencia que deseas imprimir al agua. El plástico, en cambio, porta una vibración inerte, desconectada de las tramas sutiles que buscamos activar. La preparación del agua es el segundo paso sagrado. Debe estar templada, en una temperatura que despierte los sentidos sin provocar un choque al cuerpo. Ese punto de equilibrio térmico representa la unión de lo que activa y lo que acoge, del yang y el yin, del impulso y la receptividad. Al añadir la sal, elige con atención. Sal marina, flor de sal o sal del Himalaya son las más indicadas. Evita la sal refinada, pues su geometría energética ya ha sido corrompida. Al mezclar, hazlo con las manos o con un utensilio natural, como una cuchara de madera. Remueve lentamente, con presencia, visualizando la fusión de los elementos. Imagina el agua adquiriendo un brillo sutil, como si fuera cargada por una corriente de luz invisible. Y entonces llega el momento del gesto. Lleva las manos a tu rostro con delicadeza, pero también con firmeza de propósito. Cierra los ojos, respira profundamente, permitiendo que el aire recorra todo tu cuerpo, como si limpiara cada célula, cada capa invisible de tensión acumulada. Mientras el agua toca tu piel, siente no solo la temperatura, sino la energía en movimiento. Permite que tu mente visualice aquello que deseas liberar. Fragmentos emocionales, pensamientos densos, impresiones que no te pertenecen. Imagina todo eso disolviéndose, como partículas de humo deshechas por el viento. Si lo deseas, repite en voz baja o mentalmente frases de activación. Algunas posibilidades. Libero lo que no es mío. Reordeno mi energía. Vuelvo a mi centro. Permite que estas palabras sean más que sonido, que se conviertan en decreto. Un código vibracional enviado al universo y a tu propio campo energético. Los beneficios, con el paso de los días, comenzarán a revelarse de formas sutiles, pero innegables. Puedes notar que el sueño se profundiza, que los sueños se vuelven más vívidos, con símbolos que antes pasaban desapercibidos,
ahora emergiendo con claridad. Tu mirada adquiere una nueva suavidad, como si los filtros internos que distorsionaban la realidad hubieran sido limpiados. En tus interacciones diarias, empiezas a percibir una ligereza diferente, una capacidad de responder al mundo con mayor centrado, con menos reactividad. Las personas a tu alrededor quizás no sepan ponerle nombre, pero percibirán algo nuevo en tu presencia. Desde una perspectiva energética, tu campo áurico se expande, se vuelve más coherente, menos vulnerable a las interferencias externas. Pensamientos que antes te invadían con facilidad, ahora encuentran un espacio más limpio, donde solo lo que tú permites consigue permanecer. Y aquí surge una verdad profunda. Tal vez el mundo no haya cambiado, pero tu frecuencia, sí. Porque cuando limpias tu campo, cuando purificas las interfaces invisibles entre el cuerpo y el alma, todo lo que vibra a tu alrededor comienza a responder de manera diferente. El ritual del agua con sal es simple, pero lleva en sí la potencia de un reordenamiento profundo, una elección diaria de soberanía vibracional, un recordatorio de que el centro siempre estuvo dentro de ti. El verdadero poder de un ritual no reside en su complejidad, sino en la constancia con la que se realiza y en la conciencia que lo sostiene. Un solo gesto, repetido con presencia día tras día, tiene el potencial de reconfigurar no solo tu campo energético, sino también los estados mentales y emocionales que moldean la forma en que habitas el mundo. La repetición, cuando está cargada de intención, transforma el hábito en alquimia. Cada mañana, al preparar el agua y la sal, al tocar tu rostro con conciencia, no estarás simplemente lavando tu piel, estarás reprogramando tu firma vibracional, declarando silenciosamente al universo que eliges comenzar el día limpio, centrado y en sintonía con tu propia esencia. Por eso, si puedes, haz de este ritual tu primer acto del día, antes de abrir el celular, antes de leer mensajes, antes de permitir que las demandas del mundo invadan tu campo. Que sea un momento de recogimiento, de silencio interior, un reencuentro entre tú y lo que es más sagrado dentro de ti. Y si lo sientes, extiende también este cuidado a la noche, especialmente en aquellos días emocionalmente densos, en esas noches en que el cuerpo parece más pesado, o cuando las emociones de otros aún vibran dentro de ti. El ritual nocturno será como cerrar los portales, limpiar los residuos y devolver al campo el equilibrio necesario para un descanso verdaderamente restaurador. Con el tiempo, te darás cuenta de que este pequeño gesto deja de ser simplemente físico y se convierte en una práctica espiritual, un espacio íntimo, un portal diario donde tu alma se reconecta con tu cuerpo, donde lo invisible encuentra lo tangible y donde tu frecuencia se eleva un poco más cada día, porque el rostro con el que despiertas es la firma vibracional con la que respondes al universo. Que cada amanecer sea un nuevo comienzo. Que cada contacto con el agua y la sal sea una elección consciente, un ritual de presencia, un regreso a tu centro. Y si este contenido despertó algo en ti, si de alguna manera tocó tu memoria espiritual, aprovecha este momento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu like en este video para ayudar a expandir este mensaje. Y comenta aquí abajo, voy a probar este ritual, si sientes que estás listo para experimentar esta práctica en tu vida. Aquí, en Codex Aeternus, cada palabra, cada video, es más que información, es un llamado, un puente de regreso, hacia aquello que, en algún lugar dentro de ti, jamás fue olvidado.